Dejo de utilizar el fentanilo, la lidocaína intravenosa, la ketamina intravenosa. Si tenemos acceso al remifentanilo, trabajamos remi, es excelente como analgésico, ¿sí? Butorfanol tiene un efecto analgésico más visceral, ¿sí? Ese butorfanol normalmente lo trabajamos más para dolor abdominal, pacientes con accidentes intestinales, ese tipo de cosas. Para problemas medulares, problemas centrales, manejamos hidromorfona, morfina, fentanilo, remifentanilo principalmente, ¿sí? Asociado siempre en su infusión analgésica, con máquinas de infusión que nos estén trabajando durante 24, 48 hasta 72 horas esa infusión, ir viendo la respuesta neurológica. Entonces hacemos curvas de cada 2 o 3 horas hacer mi valoración neurológica en mi paciente, ir viendo cómo va respondiendo para tomar decisiones. El cuento va en que en los Estados Unidos ya hay sitios en los cuales dicen, se opera. En la cultura colombiana, que es en la que yo trabajo, en Chile, donde yo trabajé tantos años, era muy parecido. Muy seguramente con nuestra cultura latinoamericana, México va a ser muy parecido. Y es, convence a usted a un propietario de que usted entró caminando el perro y puede salir en silla de ruedas. Es un poquito complicado. Entonces, realmente tiene que tener uno la exactitud, la capacidad y la confianza de intervenir quirúrgicamente y sacar una hernia sin tocar la médula espinal, porque muchos de estos pacientes me han sucedido. Ingresé un paciente con un dolor severo y lo ingresé porque no hubo respuesta al dolor, que es una de las tomas de decisiones para pacientes que están con el dolor, ¿me entiendes? Porque yo tengo que operarlo porque no hubo respuesta analgésica. Aparte de eso, podemos trabajar la infusión, el antiinflamatorio no esteroidal, trabajamos pregabalina, ¿sí? Me encanta la pregabalina para dicho proceso, sin embargo hay que tener en cuenta, la pregabalina no tiene un efecto inmediato, ¿sí? La pregabalina tiene un efecto que es tardío. O sea, cuando empezamos a suministrarla, entre 5, 7 u 8 días está empezando su proceso de efecto, ¿sí? Y esto puede durar muchísimo tiempo, ¿vale? Y siempre con una valoración hepática y renal. Recuerden que la pregabalina tiene una función metabólica de, digamos, de metabolismo y de eliminación renal, ¿ok? Entonces, más que hígado, ahí valoramos renal. Entonces, si estamos dando aire, estamos dando el resto, ahí evaluamos. Lo que se decía de los corticoides durante las primeras horas de los signos clínicos. Volvemos a lo mismo, digamos, si el paciente llega dentro de las primeras 8 horas, yo manejo un corticoide, pero un corticoide no tan agresivo ni a la dosis tan alta. Una dexametasona a 0.25, 0.35 miligramos por kilogramo es válido. Les voy a enviar al grupo de WhatsApp y les envío 3 artículos de la ineficiencia del tramador, ¿sí? Como frente a la analgesia en perros, ¿sí? Y les voy a enviar un artículo sobre la ineficiencia de los corticosteroides frente al proceso que se presenta a nivel medular, que es un edema citotóxico, ¿sí? Sobre el edema citotóxico no hay efecto del corticoide. Voy a enviar ese video para que lo chequen ahora después de esto, ¿ok? Hay una discusión terrible, ¿no? Siempre se habla de una cantidad de medicamentos, del uso del manitol, del uso de la furosemida, del uso de la N-acetilcisteína, del uso de sí o no, porque hay una expresión de la dinorfina A durante el proceso de compresión medular, ¿sí? Entonces, si se suministra o no se suministran opiáceos, hay una cuestión que es muy grande de liberación de mediadores en la zona y que uno puede decir sí o no, ¿sí? Dentro de los protocolos que yo manejo manitol, no manejo furosemida. Realmente la furosemida no tiene una indicación para la zona. ¿Manitol? Manitol. ¿Para médula? Para médula espinal y para cerebro. Normalmente usted tiene un efecto de edema celular terrible ahí y que eso produce la excitotoxicidad. Entonces, entre más edema tenga, eso va comprimiendo las demás neuronas y va produciendo muerte secundaria centralizada. Yo tengo que controlar ese edema. Yo trabajo a 1 o 2 gramos por kilogramo en infusión durante 1 o 2 horas y manejo 2 a 3 dosis cada 12 horas. ¿Listo? Entonces, doctor, si usas manitol, ya la furosemida... No, es que la furosemida no actúa sobre el zona medular. Entonces, lo que estamos haciendo con la furosemida, posiblemente como lo trabajo en cerebro, cuando yo tengo un paciente con una cirugía cerebral, sacamos el tumor, 30 minutos antes de ingresar a sala, estamos manejando ya una infusión de manitol, ¿sí? Para tratar de reducir toda la parte, digamos, reducir la presión endocraniana, más que el edema, la presión endocraniana. Ya después de la cirugía saco el tumor y ya queda un edema por manipulación. Ahí manejo otros 30 minutos de otra dosis más, de 2 gramos por kilogramo, ¿sí? A las 12 horas de suministro. Tan pronto termina esa dosificación segunda de manitol, puedo colocar una dosis de furosemida.
para tratar de sacar del intersticio secundario, más no de la zona medular. ¿Me hago entender? No la medular, la funcionalidad no te va a poner la medular. La dosis que manejó de 1 a 2 gramos por kilo. Sí, señor. ¿Tres etapas? Las etapas es la primera. Pre- Daño medular. Para problema medular normalmente lo colocan en los momentos que llegan. Y luego 12 horas. a las 12 horas. Okay. Sí, así es. Y si veo una respuesta neurológica favorable, puedo llegar a suministrar una tercera dosificación. ¿Sí? Obviamente haciendo sodio con potasio dentro de mi panel de valoración de llegada y que normalmente lo manejo a las 24 horas. ¿Sí? Hacemos un perfil de coagulación, hacemos todo lo que tiene que ver con sodio cloropotasio, hacemos cuadromático, ALT creatinina como panel principal. ¿Ok? Tengo algo que decir. Estos pacientes, bueno, nosotros hemos venido haciendo una extrapolación del dolor de los seres, de los humanos, ¿cierto? Por medio de entrevistas y declaraciones de ellos en cada uno de los casos. Ese acúmulo lo tenemos hace como unos 15 años. Los pacientes de neurocirugía, a veces, bueno, todos los pacientes posquirúrgicos son fotofóbicos. Nosotros cerramos los ojos. Y los pacientes de neurocirugía requieren enriquecimiento ambiental. No puede haber otro paciente alterando el orden ni la paz, tiene que ser un sitio como muy tranquilo, eso nos ha ayudado mucho. Y otra cosa es que ningún paciente en estos 33 años se ha comportado de vida profesional nuestra, se ha comportado de la misma manera en ningún procedimiento que sea casi similar. Ajá. Eso es lo que quería aportar. No, interesante, y realmente sí es de vital importancia el despertar de los pacientes. Y yo pienso que en cualquier intervención quirúrgica, donde yo estuve, que fue en Washington State, tiene una sala para recuperación, y es una sala totalmente cerrada, ¿sí? Hasta actualmente están poniendo musiquita clásica y el perro súper tranquilo con luz baja para el protocolo de despertar. Y me parece que es fundamental, ¿no? Nosotros llamamos algo, considero que la terapia del sueño es un término que las personas en la calle y que el público corriente no percibe que es un coma inducido. ¿Haría usted coma inducido en un paciente con un dolor por extrusión medular? No, y no se indica. Realmente yo trabajo con medicina basada en evidencia médica. Solo única y exclusivamente trabajo con medicina basada en evidencia. Así que con muchísimo respeto a las personas que trabajan en homeopatía o que trabajan en terapias alternativas, las respeto pero no las comparto, ¿sí? Fundamentalmente porque soy transmisor de ciencia, ¿sí? Y universitario, en el cual tengo que transmitir a mis estudiantes algo que esté basado en literatura médica y científica, por encima de los 30 o 40 escritos científicos que den un respaldo. De esto no hay nada. No hay nada. Entonces, realmente, que yo conozca. Válido, eso tiene medicina basada en evidencia médica. Hay un journal única y exclusivamente de acupuntura, ¿sí? Y hay unos resultados tangibles, ¿ya? Llevan tantos años en esto que realmente sí hay ciencia basada. Y es una de las recomendaciones que hago para pacientes de manejo del dolor crónico, no como manejo agudo. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, vamos a leer. ¿Qué hay de los relajantes musculares? ¿No los utilizan? No, lamentablemente yo no trabajé muchos años en lo que fue el metocarbamol. Sin embargo, se sabe ya actualmente que no funciona. Realmente es muy poco la respuesta que se da en los relajantes musculares, ¿sí? Entonces normalmente empezamos a trabajar más terapia física, tratamos de trabajar, actualmente la parte de ozono se está trabajando muchísimo a nivel latinoamericano. Desconozco yo tengo que ser sincero, pero desconozco si hay medicina basada en evidencia o no, ¿sí? Es más, alguna vez me llegó un paciente y lo palpé con unas burbujitas por debajo de la piel y yo dije, miércoles, está venenoso. Sí, como era mi ignorancia tan atrevida. No, es que la glándula celosa no. Llame a la terapeuta física y pregúntele cómo funcionaba. Ella no tenía ni idea, ¿sí? Y necesita uno de papás. Pero desconozco esa parte, ¿sí? Lo que sí sé es que me tocaba, yo lo dejé de trabajar, porque realmente no vi mucho función, ¿sí? Prefiero manejar dolor, prefiero manejar métodos físicos. ¿Bien? Entonces, entendiendo este concepto, tenemos un paciente con 4 grados de daño medular. Sí. Desde el paciente ambulatorio hasta el paciente que de plano no es ambulatorio y con sensibilidad reducida a cero. Okay. Sí.
el mismo de intravenoso, etcétera, etcétera, Todo evidente. y espera la respuesta cuando llegue. No, es dependiendo del caso. Ay, excelente pregunta, porque realmente se convierte en un paciente de urgencia cuando es un paciente que tiene paraparesia no ambulatoria, Ok. ¿sí? O un paciente parapléjico. ¿Ok? La diferencia todos la conocen. Si no la conocen, la discutimos. Bien. Si ese paciente paraparésico, ¿sí?, que esté ambulatorio o no ambulatorio, quiere decir que tiene sensibilidad, ¿sí? Pero se convierte en que si el perro no está con un andar o un caminar, ya hay una compresión significativa de médula espinal y se convierte en un paciente candidato a intervención quirúrgica. Entonces, empezamos a trabajarlo rápidamente. Medicamentos intravenosos e imágenes diagnósticas Para pensar en una intervención. sigue siendo entonces el criterio, a diferencia de lo que mencionó en Washington, que No, sigue siendo para mí sigue siendo el criterio. Ok. Para mí un paciente que está con dolor y lo puedo controlar, yo pongo un ejemplo, yo tengo 43 años, a los 19 sufrí una caída de una camioneta en la universidad, ¿sí? Y me hernié, tengo una hernia lumbar 5 sacro 1, la cual es limitante muchas veces por proceso algésico. Nunca he tenido dermatomos, nunca he tenido adormecimiento, pues digamos que nunca, pero sí han presentado unos cuadritos que no son nada significativos, digo yo. ¿Sí? Y he ido a 3 neurocirujanos, de los mejores neurocirujanos que hay en Bogotá. Uno de ellos, cirugía. 2 de ellos, espere, Leonel, usted sabe que, y llevo 20 y tantos años así. ¿Cómo? Control del peso, ¿sí? Fortalecimiento muscular, el cual no tengo, pero trato de hacer algo. ¿Sí? Sí, la altura sigue, pero ahí tratamos de reducirla. Manejo de analgésicos antiinflamatorios cuando es necesario y no he llegado al uso de pregabalina. 20 y tantos años. ¿Sí? Y soy como de esa escuela. Parte de mi formación quirúrgica neurológica fue con humana. ¿Sí? Yo tengo como 3 cursos con cirujanos de humanos en columna vertebral. Y hay escuelas, hay una escuela muy marcada de intervenir quirúrgicamente y una escuela que no. Yo voy a estar por el lado de la escuela que esperemos, seamos tranquilos, no nos aceleremos, ¿sí? Y vamos viendo. Ahora, si este paciente es un dachshund, ¿sí?, un tekel, un salchicha, que me llega a mí con un cuadro de paraplejía dentro de las primeras 3 horas, suponete que entra ya a cirugía y tiene pronóstico. Para que vea usted, con paraplejía, sin sensibilidad, y los hemos puesto a caminar. Sulfóxido de dimetilo. Oh, buena pregunta. Sí, hay literatura médica del DMSO, del dimetilsulfóxido, en el cual se utiliza. Yo personalmente trato de no utilizarlo, lo utilicé hace casi unos 12 años atrás y no he visto unas diferencias significativas entre el protocolo actual y el protocolo que manejaba hace 12 años. Y el protocolo actual no tiene nada que ver con esto. Personalmente. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Bien, sigamos. Historia rápidamente, lesiones en columna desde el papiro de Smith en 1700 antes de Cristo, una cosa que data de los 3000 años antes de Cristo. Hipócrates hablaba de dislocación de vértebras y la relación con parálisis de miembros en el año 430 antes de Cristo. Paul Algieita, normalmente él hablaba de la escuela de Alejandría, él estudió y propuso operar la primera columna fracturada. Y estamos hablando del año 625. Imagínense, nosotros estamos un poquito colgados. Teodoro de Serbia, sí, primer cirujano en hacer una técnica quirúrgica aséptica del 1200 y 1298. Y pues el padre de la cirugía moderna, el doctor Ambrosio Paré, que también fue una de las personas que dijo, ok, tenemos que trabajar bien esto. ¿Por qué lo traigo siempre a cotación? Porque lo discutíamos alguna vez con Oscar y era... Muchos de estos cursos nosotros no tenemos. ¿Cuál era la pregunta que usted siempre hacía? Que era los principios básicos de la cirugía moderna, ¿cierto? Sí. Y mucha gente no sabe cuáles son los principios básicos de la cirugía moderna. Hicimos una encuesta para ver las temáticas y las políticas que vamos a manejar en los internados quirúrgicos que tenemos en Ecuador en nuestro hospital. Y una de las preguntas que más nos sorprendió fue, hicimos una encuesta a 140 médicos preguntándoles quién era Halsted. Y 2 nos contestaron. De 140. De 140. Y si estamos haciendo cirugía y operamos todos los días y no sabemos quién es Halsted, no sé dónde estamos.
Claro. Es el padre de los principios básicos de la cirugía. ¿Sí? El doctor Halsted propuso el manejo de la asepsia, que era asepsia, antisepsia, Delicado el manejo tejidos. delicado de tejidos. Bueno, son 10 situaciones que tenemos que conocerlos, El porque dolor. no es solamente entrar a operar. ¿Por qué? Cada vez que hemos tenido la oportunidad de viajar a Perú, Ecuador, Chile, Oscar ha tenido la oportunidad de ir a operar a Bolivia, a Salvador, yo he tenido la oportunidad de estar en México, en los Estados Unidos y muy pocos, digamos, esa escuela base en la cual yo entro, vamos a operar, ok, entro, ok, el no uso de un gorro, el no uso de un tapabocas, el no uso de una bata quirúrgica, el no uso de campos de doble acción, es decir, uno base, otro encima, cosas tan básicas, manejo y control del dolor, hidratación, no es lavar, hidrata el tejido se seca, cosas que son básicas para los resultados de una intervención quirúrgica, ¿sí? Cosas que yo siempre llamo la atención y que actualmente en todos los cursos meto esa pequeña cuña de 2 minuticos para que nos quede sonando ahí adentro, ¿sí? Y lleguemos ahora a la noche, veamos quién es ese man, ¿sí? ¿Quién es Halsted? Eso es importante para todos. Muy bien. Los problemas actuales más importantes son cuándo operar, a cuál paciente y qué técnica utilizar. La indicación es, primero, si el tratamiento no quirúrgico fracasa, si el dolor no remite o es incontrolable y si las deficiencias neurológicas son graves o progresivas. Ahí está en resumen lo que acabamos de discutir, ¿sí? Paciente que yo tengo que saber en qué momento debo operar. No solamente son hernias, ¿no? Puede ser un trauma medular agudo. Trauma medular agudo yo hablo de fracturas o luxaciones. ¿Conocen ustedes cuál es la teoría de los 3 compartimientos? ¿Quién hace radiología acá? 4. RX. Es lo más básico que tenemos nosotros, creo que todas las clínicas tenemos el acceso, o la gran mayoría de las clínicas tenemos acceso. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque resulta que en América Latina ya se empezó a convertir en una moda mal utilizada, como usted mencionaba, doctor, y era, pues muchas clínicas no tenemos acceso a la tomografía o la resonancia, pero algunas ciudades ya tienen el acceso. Entonces, resulta que paciente que llegue solo una vez el festival de la tomografía, el festival de la resonancia nuclear magnética, ¿sí? Y yo les digo, bueno, antes de la resonancia muéstrame la radiografía. La semiología. ¿Sí? Claro, la parte semiológica, ¿sí? Y es básica, considero yo. Bien, primero, ¿qué me he encontrado yo? Colegas que mandan a hacer resonancia nuclear magnética de todo el perro. O sea, segmento cervical, segmento torácico, segmento lumbar, segmento lumbosacro. Entonces, ¿dónde está la semiología? ¿Dónde está mi análisis crítico, clínico y médico en el cual yo hago de qué porción está la lesión? ¿Me hago entender? Entonces sacan un escopetazo, pum, disparan al techo, hacen un roto así de grande y vamos a ver si sale por ahí el problema, ¿sí? ¿Qué está pasando? Nosotros empezamos con la parte radiológica. ¿Y qué hacían comúnmente? Pues la perrografía, ¿no? Acostaban en el perro, tomaban una placa radiográfica donde salía la cabeza, los 2 miembros anteriores, tórax, abdomen, los 2 miembros posteriores y ¡wow! ¡Qué radiografía! Me quedó espectacular porque mire, le encontré, tiene aumento del tamaño hepático y tiene una fractura en la cola, ¿sí? Y le falta un diente. Por favor, ¿sí? Entonces lo primero que nosotros estamos como tratando de inducir en este tipo de proceso educativo, ¿sí? Que no es solamente venir a aprender a hacer una técnica quirúrgica, sino es hacer el análisis retrospectivo de qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien o qué podemos mejorar, ¿sí? Es primero mi primaria, examen clínico general, ¿sí? Ver qué segmento está afectado, ¿ya? Muchas veces, vean, me han llegado pacientes y aquí les voy a mostrar un caso cervical. Paciente que llegó a una ciudad que es Armenia, en Bogotá, ahí en Colombia, que es cerca de Bogotá. Ese paciente ingresó por un trauma automovilístico con fractura de húmero. Operaron el húmero, una placa bloqueada en titanio de las Osteocertus, preciosa, ¿sí? Y el perro así, se paraba y quedó una barraca, pero ¿por qué no se para el perro? A los 2 días después de la cirugía, ¡poco! Tetrapléjico. A Bogotá, compañeros. Llegó allá, tomamos radiografías cervicales, ahora las van a ver y las vamos a analizar. Bueno, y el cuento es largo, 6 meses de recuperación, ¿sí? Por una falta semiológica, ¿sí? Que es analizar a mi paciente de un todo. El húmero hubiese pasado a un segundo plano, ¿sí? Y lo primario era un proceso cervical que tenía el paciente. Entonces, lo que hago énfasis es a tratar de hacer un análisis en mis radiografías en primera instancia, ¿sí?
Si mis radiografías veo yo un hallazgo importante, ok, vamos a pasar a una segunda fase. Si es estructuralmente óseo, vamos con tomografía computarizada. Si es aparentemente en tejidos blandos y no estoy denotando ningún cambio óseo, vamos con una resonancia nuclear magnética. Si definitivamente no tengo acceso a la resonancia y posiblemente una herniación, pues me tocará hacer una tomografía con medio de contraste, ¿sí? Que se llama mielotac. Estamos hablando de columna vertebral, no estamos hablando de tumoraciones. Porque si fueran tumoraciones, es totalmente por vía intravenosa, el medio de contraste, ¿sí? Que normalmente son los datos. ¿Listo? Siempre cuando hagan resonancia nuclear magnética, van a tener que hacer énfasis. Siempre lo hago. Se gastan un poquitito más, pero traten de hacer resonancia nuclear magnética con gadolinium, que es el medio de contraste. Porque nos hemos llevado sorpresas de pacientes que, felinos o caninos, que hacen la resonancia simple, no encuentran nada, ¿sí? Pero no le hicieron resonancia con medio de contraste, resulta que tenía su tumor. Y ese tumorcito no se ve normalmente en un T2, en un FLIR, en un STIR, no se ve. En un STIR no se ve, ¿sí? Entonces, ahí en ese punto, colocamos un gadolinium y va a captarlo y ya nos permite a nosotros identificar o hacia dónde ir con un método de diagnóstico más avanzado. Bien. Si aplica la teoría de los tres compartimientos es, no tenemos un papelito para poder escribir, brother, no importa, vamos a intentar hacerlo, ¿sí? Traje mi modelo de hueso. Les recomiendo estos modelitos de huesos, casi no pasan por inmigración acá, entonces son de vital importancia. No sea como un colega en Ecuador que le dio por hacer cirugía en mis huesos. Por ahí hay perforaciones de la belleza que le dio por pasar clavos. Traten de no hacerlo. Normalmente la teoría de estos compartimientos se da a partir de una teoría médica humana que ya se aplica a nivel veterinario, ¿sí? Y es trazar una línea recta imaginaria en el punto por debajo de la faceta articular, otro por debajo, por encima del piso del canal vertebral. Entonces se divide un espacio, dos espacios y tres espacios. Un paciente politraumatizado que tenga dos de los tres segmentos con alteración es un paciente de obligatoria cirugía. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una fractura por aquí, yo he visto colegas que los entran así a operar, ¿no? Y le colocan acá su cerclaje y eso muestra la foto por internet, ¿sí? Y eso no tienen ni idea. Realmente no tienen ni idea, porque es para poderlo operar algo, no tienen algo de teoría. Por eso siempre les fácil de hablar un poquitito de esta carrera, que es importante, ¿sí? Si yo tengo un paciente que tiene fractura por aquí y fractura del cuerpo vertebral, ¿es o no es quirúrgico? Sí. Es quirúrgico. Dos de los tres compartimientos con alteración. Y ahí entra la disyuntiva. El problema es que cuando tiene cuerpo vertebral posiblemente sea una inestabilidad severa, ¿sí? Independientemente de este, ¿sí? Pero si son dos de los tres, es quirúrgico. Habrá la teoría. ¿Podría repetir lo del compartimento? Claro que sí, ¿sí? Esto se divide en tres partes. Aquí está, teoría de los tres compartimientos. Mucho mejor, ¿verdad? Yo tengo aquí toda la información. División dorsal, media y ventral, ¿sí? Y esto es un libro, Medicina Veterinaria, 2019, creo que es este libro. Que ocurren técnicas, creo que es el 2020. Ok, la dorsal abarca el canal medular. No la dorsal, la otra. Según el Sí, color ahí. o sea, el techo. Es El que techo. sabe regular, pero si no está en el techo, sino que está acá. El apófisis, pero hace parte del compartimiento dorsal. Según el dibujo ese que estaba ahí. En cualquier parte del compartimiento. Ujú. Dos de los tres compartimientos, ¿ok? Dos de los tres compartimientos. La página 1900. Ok, preguntas aquí. ¿Estamos claros? Ya vuelvo
que me puede explicar lo de los 3 compartimentos allá anatómicamente. Anatómicamente. Que se pueda repetir. Claro que sí. Miren, lo vamos a mirar acá de frente. Sí. ¿Ok? Si nosotros tenemos esto dividido en una línea acá, yo ya tengo 3 compartimentos. Un compartimento dorsal, un compartimento medio y un compartimento ventral. ¿Me siguen? Si yo lo veo lateral va a ser igual, ¿sí? Entonces, si yo veo una radiografía con una alteración de 2 de esos 3 compartimentos, es un paciente para estabilización quirúrgica, ¿sí? Y llámese estabilización con clavos y cemento óseo, llámese con placa bloqueada, llámese con una PCD, llámese con clavos y cerclajes. Empezamos la discusión. ¿Cuál es mejor que la otra? ¿Cuál es la tendencia a utilizar? La tendencia nuestra es a no utilizar cemento óseo porque hemos tenido fracasos tardíos. Fracasos tardíos no quiere decir que la técnica no funciona, sino reacciones. Pacientes que nunca se contaminaron, nosotros hacemos técnica antiséptica. Y me han llegado pacientes, 2 exactamente, después de 3 años, uno a los 2, uno a los 3 años, con una fístula en la zona. ¿Por qué? Empezamos a indagar, es un paciente que tuvo un cuadro diarreico. Ambos pacientes tuvieron un cuadro diarreico severo. Hubo bacteremia. Asumimos que hubo bacteremia. El primer foco de la bacteremia donde atacar la bacteria es un cuerpo extraño. Y el primer cuerpo extraño que encuentran es el cemento óseo y los clavos. ¿Sí? Me ha pasado con eso, me ha pasado con TTA. ¿Sí? Las 2 TTAs que he sacado ha sido por contaminación 2 años después de la intervención quirúrgica y me ha tocado sacar implantología después de 2 años. ¿Sí? En acero, en titanio nunca he tenido que sacar. ¿Bien? ¿Sí queda claro? Alambres y cerclajes se limita. Miren, los fracasos, y hace muy poquitito discutíamos con la doctora María Elena de esto, y es que han mostrado casos de complicaciones. El problema es que han entrado sin leer esa literatura médica. Los clavos y cerclajes son para felinos y para ni siquiera un felino grande. O sea, un Meikun yo no le coloco eso. Bebés. ¿Sí? No, es que el Meikun son las vacas. Son gatos de 9, 12, 15 kilos. ¿Sí? Tigrillos. Eso es como si estamos hablando de un perro grande. ¿Sí? No. Esa técnica, que es la de colocar los clavitos acá, hacer las perforaciones, el cerclajito, que es la técnica más simple, llamémoslo, dentro de estabilización de columna vertebral, está limitada única y exclusivamente para pacientes felinos y caninos inferiores a los 6, 5 kilos de peso. Chihuahuas, válido. Válido, ¿sí? Menores a 6 kilos. Menores a los 5 o 6 kilos, correcto. De ahí para adelante nos encanta trabajar placas, ¿sí? Y ojalá una placa simple, una placa doble. Lo que son tornillos pediculares, al principio de la charla con algunos de los colegas estábamos discutiendo esto. Los pediculares se han vuelto una moda a nivel veterinario, va a tender a ser como el uso. Yo he tenido muy buenas respuestas y he tenido fracasos. ¿Puedes ¿Sí? mostrarlo, por favor? Claro. ¿Les paso este kit para que lo revisen? Esto es. ¿Sí? Y este es un monoaxial. En humana ya se utilizan poliaxiales. ¿Y cómo es esa vaina? Simplemente que la cabecita tiene la capacidad como de un eje. Entonces se mueve la cabeza para todo lado. Yo puedo colocar el tornillo en un solo eje y la cabeza se moviliza. ¿Sí? Allá no hemos llegado todavía al uso nosotros, por lo menos en América Latina, porque si esto no más es costoso. ¿Sí? Esto, una intervención quirúrgica en estas, yo estoy cobrando $1,500 a $2,000, ¿sí? Por la técnica con estos implantes. ¿Sí? Es un billetito. Y colocando solamente 4 tornillos y 2 barras de estabilización. ¿Ya? Medicina basada en evidencia únicamente para el leucosaca. ¿Sí? Ay, no traje la leucosaca. Bueno, mañana, pasado mañana estamos con eso. Y tuve la oportunidad de operar 2 pacientes con lesión toracolumbar, ¿sí? Con tornillos pediculares, arriesgándome y diciéndole muy claro al propietario, ¿sí? Solamente hay un escrito científico en el Veterinary Compendium Orthopedic Traumatology, en el BICOT, que habla del uso de esto haciendo pruebas biomecánicas. Es decir, que durmieron un perro, con el cadáver sacan su columna, colocan los tornillos y empiezan en una máquina de presión a hacer la valoración torsional,
angular, traccional, ¿sí? Y dijeron, es válido su uso sobre cada vez, porque esos son los resultados que se plantean en los escritos científicos, ¿sí? Pero todavía no conozco el escrito que ha salido para toracolumbar, ¿bien? En Brasil lo colocan, ¿sí? Sin embargo, no he visto los escritos científicos donde hagan la valoración clínica de esto tipo de implantes, ¿bien? Miren, para que lo vayan. Doctor Rota, Sí. una pregunta. ¿Tiene que ser bilateral siempre? ¿No puede ser unilateral? Dos, como no hay medicina basada en evidencia, nos toca basarnos en la evidencia médica humana. En médica humana colocan doble alargado. Sí, en toracolumbar. En lumbosacra van dobles. Una barra lateral derecha, otra barra lateral izquierda. Y mucho más por el tipo de paciente, porque el de neurocirugía humana se queda quietico, se restringe, se Así cuida, es. se Yo más tuve un cuida. fracaso hace poco, un paciente que le hicimos lumbosacra por una fractura lumbar 7. ¿Sí? Lumbar 7 fracturado cabalgado. ¿Sí? Y era un perro de 14 kilos con el le colocamos tornillos, tal. Perfecto, se paró al otro día, caminó, se acostó, se levantó y ¡pam! Chillando. Tomamos radiografías y se movilizó. Problema. En medicina humana, ya estas barras, ¿sí? Ustedes las van a tocar, ya no son lisas. Porque tuvieron los mismos problemas que estamos teniendo nosotros, ¿sí? Entonces ustedes ven estas barras que son como corrugadas, ¿no? Son como, no sé si conocen las limas que hacen, con la que hacen huequitos uno, ¿cierto? Nosotros somos los mecánicos, ¿sí? Esas limas, así son las barras. Entonces, al momento en que usted la aprieta, no se moviliza. Mi paciente se movilizó. Le tocó reubicar los tornillos por otro lado. No. Y una cirugía de ese costo, usted tiene que dar resultados, casi siempre. ¿Se consiguen mucho más pequeños o...? Hay set de 2.0, 2.7 y 3.5 en el comercio brasileño, porque esto es brasileño. Estos son brasileños. ¿Listo? Un paréntesis. Doctores, perdón. Tornillos pedículos. Sí, es decir, nosotros lo que les vamos a enseñar aquí a hacer y colocar son placas bloqueadas, ¿sí? Que son realmente una técnica, entre comillas, de lo más sencillo que hay con los mejores resultados. Porque sí cumple una función. Doc, te explico mi experiencia. Si nosotros vamos a poner clavos con cemento óseo, los clavos no pueden ser lisos. ¿Sí? Tienen que ser roscados, con punta roscada. Y si es con punta roscada no puede ser clavo negativo, tiene que ser positivo. Y un clavo positivo oscila más o menos entre los 20 y 30 dólares, que tiene doble uso, si lo partimos por la mitad porque es doble punta roscada. O sea, estamos hablando de que vamos a necesitar dos clavos, más dos clavos, que serían 4 files, que estamos hablando de 60 dólares. Más el cemento óseo, que cuesta entre 60 y 80 dólares, estamos hablando de 60 más 80, 140 dólares. ¿Y cuáles han sido los resultados cuando hemos puesto el cemento óseo con esos clavos? Que nos genera un espacio muerto en el área. Si se dan cuenta, cuando ponemos queda la bolita, queda un espacio entre la vértebra y el cemento hacia los lados, los músculos no se afrontan y ahí hay un espacio muerto que nos genera seromas, edemas, abscesos, se infecta, los puntos se sueltan y demás. Si estoy hablando de 120 dólares en mi inversión, pues yo prefiero aumentar 40 dólares y tengo una placa bloqueada con sus tornillos. ¿Sí? Entonces, si ya se está invirtiendo en una cirugía que es muy difícil que la paguen de por sí, porque los costos son altos, y si estamos haciendo una resonancia que es una inversión del propietario, yo creo que nosotros tenemos que irnos con lo mejor. O sea, a nivel de costos y a nivel de resultados, las placas nos han ido mucho mejor. Hoy en día, antes era un complique hace 5 o 7 años porque teníamos placas muy costosas. ¿Sí? Hoy en día ya tenemos diferentes marcas, diferentes posibilidades y el costo ha disminuido 30-40% sobre los valores de hace un tiempo. Entonces, esa es la idea, ir tratando de ver los fracasos que hemos tenido para ir viendo que la pública nos resulta más favorable a lo que tenemos en la diversificación, ¿no? Entonces, expectativas no realistas sobre el resultado final de la intervención quirúrgica son cuestiones por las cuales, a ver, mucha gente dice
Entonces, y actualmente lo bonito es que nos han abierto un espacio tan interesante que la gente se volvió mucho más de perros que de niños. Entonces se convierte en que le meten la plata esperando unos resultados posiblemente no tangibles. Es decir, su perro puede quedar en silla de ruedas. Y mucha gente le dice, ok, no importa, vamos para adelante. ¿Sí? Cada vez se está viendo más esa tendencia, ¿vale? Bueno, pues no es la idea siempre es que nos caminen, pero la tendencia y siempre hacer unas expectativas que sean realistas. Yo nunca le miento al propietario, ¿sí? Lo digo abiertamente porque yo conozco colegas que sí mienten vulgarmente, ¿sí? Y les dicen, le doy 100% de garantía de que le va a caminar y les importa un carajo que salgan de su casa. No sé si pasa aquí, pero en Colombia es un pan de todos los días. Y Bueno, también lo opuesto, ¿no? Algunos colegas, es la eutanasia. claro, no es te eso, dejan estamos hablar de hablando la eutanasia. Claro, indudablemente para mí es fundamental tener ese equilibrio de decirle al propietario, ok, hay cosas por hacer, ¿sí? Y médicamente yo me voy con todo y empezamos a restar, ¿sí? Si hay que llevar el perro a otra ciudad para la resonancia, Vamos. les planteo, hay que llevarlo a otra ciudad para la resonancia. ¿Qué hacemos? ¿Le vale plata? Sí, le vale plata, ¿sí? Pero además, digamos en Colombia la tendencia a la demanda ha ido en que bien, ¿sí? Y cada vez te demandan por cualquier tontería. Prefiero que me demanden y me digan, Leonel, es que usted nunca me dijo que podamos hacer resonancia porque yo tenía la plata. Así alguna vez me dijo, hace muchos años. Ahora no, ahora yo tengo que decirles, pero no le quiso hacer la resonancia. ¿Me hago entender? Prefiero irme por ese lado, ¿sí? ¿Qué resultados quiere si tenemos medios diagnósticos? Ahí vamos. Ok, doctor, hablando de la resonancia de la eutanasia, Sí, señor. en este caso, plantearlo al propietario y lo del carrito, ¿en qué momento lo plantea? Digamos, Claro. tiene un paciente parapléjico y a lo mejor tiene 2 días y llega y empieza una terapia, tal vez fue manejado con corticoides, con no esteroidales y empieza su terapia con fluidos, etc. ¿Cuánto tiempo esperar para dar un diagnóstico ya después de la tal vez resonancia, etcétera? Sí, yo normalmente trato de hacer un diagnóstico certero, tratar de llegar al punto de diagnóstico definitivo donde le puedo decir, ok, su perro no tiene sensibilidad profunda, no tiene sensibilidad superficial, no tiene control de esfínteres, va a ser parapléjico toda su vida, tiene una hernia que ocupa el 70% del canal vertebral, en el cual el pronóstico de la intervención quirúrgica después de las 12 horas primarias es casi que de un 10, un 12% probabilidad de que vuelva a caminar, ¿sí? Si usted quiere agarrarse del 10%, hágalo. No quiero. Bueno, su perro va a quedar en silla de ruedas, va a utilizar pañal, posiblemente le toca amputarle la cola porque pues, va a estar untado de manera fecal toda su vida. Entonces, no, pero yo no me aguanto eso. Bueno, el otro chance es eutanasia. Y eso que ya actualmente no lo toco. Espero a que ellos toquen. No sirve usted. Siempre. O cuando hay mielomalacia ascendente, ahí sí obligatoriamente sí lo digo. Su perro hay que dormir. Es una situación también de escuela, ¿no? Progresivamente se ha venido generando cultura, anteriormente se llamaba de la mascota, hoy del paciente. Las personas tienen un compromiso importante, como usted lo ha dicho, pero básicamente, y en esto quiero hacer un comentario, que nosotros somos el ejemplo de los maestros, ¿cierto? Yo pregunto, ¿cuántos de aquí están agremiados? Por eso nuestra profesión, nuestros pacientes tienen ese reconocimiento estatal, que es casi nulo, y que la comunidad también nos tiene lo mismo, por eso el bullying al profesional. Sí, definitivamente. Bueno, igual, pacientes con ambiente social y laboral hostil, es decir, si es un paciente deportista y están esperando que siga haciendo deporte, pérdidas. De una vez vamos diciendo que esto vamos a bajarnos de ese bus y de esa película ilógica, ¿sí? Si es un paciente de trabajo y no quiere seguir trabajando, pues hombre, no va a hacer el trabajo, ¿sí? Entonces normalmente esas empresas tienden a la eutanasia en esos pacientes, ¿ok? Pues, lo respeto pero no lo comparto. Propietario y manejo del consentimiento informado. No sé si ustedes lo tienen manejado acá en México, ¿sí? En Colombia utilizan una sola hoja, ¿sí? Donde dice, autorizo a anestesiar, hospitalizar, ¿sí? Normalmente lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Es hacer un consentimiento informado por cada técnica quirúrgica o por cada grupo de técnicas quirúrgicas que acoplen ciertas complicaciones que yo pueda dejar en un solo documento.
Siempre lo antes posible, según las condiciones del paciente y el grupo quirúrgico que sean óptimas. ¿Sí? ¿Quién debe operar? Un equipo quirúrgico con experiencia en el manejo de cirugía espinal. ¿Sí? Ustedes están acá para formarse como cabezas de grupo y de ahí para abajo empezar a tener una auxiliar que sepa el cuento, otro colega que siempre esté trabajando en este cuento. ¿Sí? Yo sé que muchos de nosotros tenemos una formación, a mí me enseñaron a trabajar solo hace 20 años, ¿sí? Y operar solo ortopedia. Ustedes no se imaginan cómo era yo. Yo era el festival de las gelpis, 20 gelpis, expuesto todo y colocando. No, yo no creo que ustedes se dejen operar una espalda por un solo pendejo, ojalá. ¿Sí? Tiene que haber un grupo, ¿sí? Y mínimo otra persona que nos esté ayudando a sostener, a hidratar, a succionar la zona, ¿sí? Entonces siempre hay que tener un par con formación. Bien, y fuera de eso su otro resto de uso. Indicación: la tendencia a no intervenir quirúrgicamente de todos estos pacientes ha sido por Dimar y colaboradores en el 2005, que reportó el alto porcentaje de evoluciones fallidas y las tasas de reintervención. Razones de intervención que incluyen la inestabilidad segmentaria, las estenosis, las protrusiones, las extrusiones a nivel adyacentes. Algo que nos permite a nosotros las imágenes avanzadas, como la resonancia nuclear magnética, es tratar de determinar los discos que están deshidratados continuos al sitio de la extrusión o de la protrusión discal, el cual me permite a mí dar un valor pronóstico de estos pacientes. ¿Sí? Porque lo primero que me preguntan es, uy, ¿y esto le puede volver a pasar? ¡Claro! Ahora, si están hidratados en los discos, el porcentaje de probabilidades es menor. Pero si veo eso en un T2, que ahorita vamos a hablar algo de resonancia, de T2, y en T2 está todo totalmente negro como la nebulosa, hombre, la probabilidad de que ese perro bajándose un andén se hernie es toda. ¿Y el propietario tiene que saberlo? Sí. Tengo un campeón que fue a los 15 días en Chile, al sur de Chile, donde yo vivía, que era Valdivia. Allá es el festival del pastor alemán. Hay mucho alemán allá, no sé por qué, ¿sí? Mucho alemán. Y había muchísimo salchicha. Entonces eso era semanalmente 3-4 cirugías de extrusión. Así era el festival. Y hubo un perrito de estos que tuvimos que intervenir quirúrgicamente, este paciente, haciendo una extrusión discal, la sacamos, el perro que fue caminando, a los 8 días regresó, allá teníamos acceso a tomografía nomás, le hicimos un miembro TAC, otra hernia, 2 puntos atrás de un bloqueo. Protocolo idéntico, nada que hacerle, vuelve, pase por cirugía, y la propietaria, bueno, gente de acceso económico interesante, entonces no había problema, pero dígale usted a una persona que tiene que meterle unos dólares ahorita, y no sé en cuánto tiempo otros dólares, pues van a tener que tomar decisiones basados en un pronóstico. Una pregunta en ese caso. ¿Las fuerzas que intervienen en la colocación de la placa pueden afectar de manera indirecta la presentación de las hernias atrás? Indudablemente. Eso se llama efecto dominó. Exacto. Cualquier tipo de estabilización o cualquier tipo de cirugía que usted retire porciones tisulares va a llevar o puede llevar a desarrollar un síndrome de efecto dominó. Y es que o hacia adelante o hacia atrás del sitio quirúrgico se produzca la razón. Complicaciones asociadas a la cirugía, malos resultados en los pacientes se determinan por diferentes motivos como la fibrosis o la minectomía. De estos 20 años hemos tenido solamente 2 casos con fibrosis por la minectomía y los 2 fueron labradores de chocolates. Terrible, porque es resonancia, sí, formó una cicatriz sobre las raíces nerviosas. Vuelva, intervenga y limpie raíz por raíz de la fibrosis. ¿Sí? Cierre. Uno de esos, tercera intervención quirúrgica. ¿Sí? Muy complicado. Bien. Consentimiento informado, ese consentimiento informado que yo estoy trabajando, documento de consentimiento informado, laminectomía, hemilaminectomía más disectomía por hernia discal. Habla del procedimiento, de las consecuencias seguras, pues normalmente que en la zona de las heridas diría la cirugía por proceso cicatrizal puede prolongarse durante algunas semanas, meses o hacerse en continuas esas molestias sobre la zona. A depender la producción de la hernia discal, que significa el deterioro del disco intervertebral, que la cirugía servirá para remover la compresión neurológica que produce, pero no devolverá el disco a la situación previa. Entonces como la descripción de todo el proceso que se va a hacer. Yo tengo consentimientos para cirugía de cráneo, laminectomías, ventral slot, tengo para toda la parte de cirugía ortopédica, entonces tengo para TPA, para TPLO, para CWO, para fracturas de huesos largos, para fracturas articulares que son totalmente distintas por su efecto secundario
seguramente ustedes saben, ¿sí? Entonces, digamos, esto me cura a mí en salud de muchas cosas, porque la gente, no sé, en Colombia y en Chile tienden a olvidarse de las cosas, ¿sí? Yo creo que aquí igual, no estamos hablando distinto, hablamos el mismo idioma, ¿sí? Usted nunca me dijo, ¿ya? Prefiero hacer, sí, amnesia selectiva, es eso. Muy bien. ¿Dónde operar? En centro con condiciones requeridas para este tipo de cirugías, ¿sí? Ahí entra otra vez Halsted a jugar un papel importantísimo. Bien. Instrumental, siempre tenemos que tener en cuenta lupas de cirugía, Weylaner, Gelkis para este tipo de cirugías, las Kellison, que ahora las van a conocer, Ronger Lempert, siempre pinzas con muy buen filo. Tenemos los Jacobs de mano, tenemos lo que son las pinzas de disco para hacer la remoción de disco, elevadores de periósteo, tenemos las pinzas o los pinzas de hueso de reducción, lo que son los alicates quirúrgicos de diferentes tipos, los cortadores de pines, los diferentes tipos de instrumental para la estabilización, ¿sí? Si no tienen otra opción y tienen que colocar un cemento óseo, pónganlo, ¿sí? Con todo el criterio de decirle al propietario puede suceder algo, ¿sí? Traten de conseguir cemento óseo con antibiótico, es 20 o 30 dólares más caro, pero te da la opción de antibiótico sobre el mismo cemento óseo. El manejo intraoperatorio tiene que ser más delicado, 100% antiséptico, no puede haber un pequeño margen, porque fijo se les contamina. ¿Listo? Dobladores de placas, cerclajes, ¿sí? Ahí están los tornillos pediculares del tipo que estamos trabajando ahorita, ¿sí? Ahí están los poliaxiales, miren lo que les decía, ¿sí? La cabeza independiente y puede tener la capacidad de movilizarse, que en el momento que yo lo aprieto puedo dejar la cabeza en un ángulo casi de 45 grados, ¿ya? Son súper interesantes, obviamente más costosos. Y miren la barra de titanio que les estaba diciendo, si se dan cuenta, tiene rayaduras, entonces evita la movilización, la migración. Bien, tenemos lo que es succión, las puntas Frazier, siempre trabajar cera de hueso y Surgicel o hemostáticos de índole biológico, o sea que se absorban para poder dejarlas en la zona, ¿sí? Nosotros trabajamos Helfoam, trabajamos Surgicel y estamos trabajando uno argentino que es más económico, se me olvidó el nombre en ese momento, no sé si lo consiguen acá, pero son unas esponjitas odontológicas también, se consiguen, muy fáciles, son absorbibles, se colocan sobre la zona, controlan la hemorragia con gran facilidad. Electrobisturí, normalmente trabajamos bipolar, instrumentales, motores neumáticos o motores eléctricos de alta y lo que son los taladros ortopédicos, ¿sí? Siempre les recomiendo, si nosotros nos dedicamos a estas tareas, siempre tratemos de conseguir los mejores materiales quirúrgicos, ¿bien? Bipolar idealmente. Aquí están términos quirúrgicos: laminectomía, laminectomía dorsal, laminectomía dorsal profunda continua, pediculectomía, facetectomía, foraminotomía, fenestración, eslot ventral, estabilización espinal y la membrana de laminectomía o postlaminectomía. Son términos que ustedes van a salir utilizando de acá, ojalá durante estos 3 días. Muy bien, conclusiones de esta parte: tomar la decisión correcta en el momento adecuado, tener de nuestro lado siempre al propietario, evaluación neurológica continua, conocer la anatomía y la técnica adecuadamente, entrenamiento previo sobre cadáver, ¿sí? La curva siempre que nosotros hacemos en esto es primero teoría, luego entrenamiento sobre cadáver viendo a alguien que lo sepa hacer, tercero haciéndolo nosotros sobre cadáver con un profesor guía, quinto verlo operando a una persona que sabe ya sobre un paciente vivo, después intervenir quirúrgicamente con el profesor que sabe, él haciéndolo y ustedes ayudando, y ya por último hacer ustedes la cirugía con su profesor guía para terminar ustedes haciendo la técnica quirúrgica. Esa fue el método que yo utilizaba para todas las técnicas quirúrgicas que se hacen, ¿sí? Siempre ha sido la misma cosa. No tener miedo a intervenir, pero saber cuándo y por qué. Aprovechar al máximo el equipo de trabajo, manejo del consentimiento y siempre les propongo algo que es investigar. Bien, preguntas hasta acá. Vamos a tener memoria de esto. Sí, señor. Creo que son 24 Sí, días. Se descarga como en 8 o 9 horas, más o menos.
cada vez que yo dicto unas conferencias de este tipo, no es solamente, siempre les vendo algo, y es, no se lleven la información que Oscar Vaca o Leonel Cardona les entrega. Nosotros somos unos profesores guías que tenemos cierto grado de experiencia y que tratamos de transmitir, ¿sí? Siempre les he dicho, nosotros entregamos escritos científicos de cada ser, o sea, nosotros tenemos una carpeta de cervical, una carpeta de lumbo sacro y una carpeta de torácico lumbar, ¿sí? Y fuera de eso entregamos libros en PDF, ¿sí? Los libros que yo tengo acceso y que tengo como más actualizados, todos los libros para que ustedes también tengan esa carpeta, ¿listo? Para que ustedes también tengan la capacidad de leer y decir, ok, donde él habló carrera, no